Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, bienvenidos a prácticamente una de las últimas clases de la materia. Hoy día es una clase muy especial, tenemos una invitada muy especial y muy querida, una amiga de hace muchísimos años y una gran profesional. Es la magíster Nuria Bernal, que está afiliada ahora con la WCS. Conozco a Nuria hace, ¿cuántos? Era unos 30 años por lo menos. Eh, y sí, desde que somos chiquitos. Y Nuria ha accedido a poder conversar con nosotros sobre los roedores en Bolivia. Eh, Usted sabe, mis inclinaciones no son precisamente los roedores, pero evidentemente los roedores son unos grupos más increíbles en número de especies, en hábitats que ocupan, etcétera. Entonces, escuchar la experiencia de Nuria va a ser bien interesante el día de hoy. Nuria ha hecho la carrera de biología igual que yo en San Andrés y ha hecho una maestría en la Universidad de Columbia, en SUNY, New York University, que es una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos, de hecho, ¿no? Y su trabajo durante la carrera de biología y durante la maestría tiene que ver precisamente con roedores y su tesis de maestría ha sido con roedores andinos con un enfoque ecológico de efectos de cascada, ¿no? Como por ejemplo, cuál es el problema con remoción de mesopredadores sobre la comunidad de roedores, y ha visto también efectos de la incidencia de la enfermedad de Lyme, que es muy típica allá en Estados Unidos. Desde el 2010 hasta la fecha, Nuri está asociada con Wildlife Conservation Society y es miembro de la mesa directiva de la Red Boliviana de Mastozoología, del que está involucrada desde los inicios, cuando era todavía BIMA. Nuria ha hecho muchísimos trabajos, tiene más de 23 publicaciones en micromamíferos, en roedores, en manejo de fauna, trabajó mucho en conservación, ha estado a cargo durante muchos años de las becas Werner Hanagard, que es de conservación internacional. Hemos tenido la oportunidad de colaborar en la publicación de los mamíferos de Bolivia el año pasado con Rob, que también está ahorita escuchando, creo, por aquí, la última actualización de los mamíferos. Y Nuria ha participado en este proyecto bien bonito y bien exitoso de la WCS, que era Identidad Madidi, que era entendiendo toda la biodiversidad del Parque Madidi, ¿no? Entonces, parte de su experiencia va a tener que ver con esto. Y Nuria, es un verdadero honor y un gusto poder tenerte con nosotros. Eh, yo creo que, o sea, tú has trabajado con Teresa Tarifa hace muchísimos años y te has convertido en una de unos referentes en roedores aquí en Bolivia. Entonces, realmente un placer poder escuchar de tu experiencia, de tu trabajo. Así que estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de esta charlita. Yo dejo de compartir ahora mi pantalla y ahí te dejo la clase. Gracias, Nuria, por aceptar la invitación. No, pues gracias a ti, Tito. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Nuria Bernal. Hemos estado un poquito con la idea también siempre de promover el tema de trabajo con roedores, porque es un grupo que eh, es bastante, bueno, si bien es bastante poco entendido, también es bastante discriminado por diferentes razones, ¿no? Entonces, porque creo que los vemos a todos básicamente similares, ¿no? Todos con orejas, cola, y cuando en realidad es una diversidad enorme la que tenemos y la cual no conocemos en su mayoría. Entonces, he aceptado un poco el reto que me planteó Lucho para poderles compartir un poco sobre el orden Rodentia, eh, y haciendo un poquito énfasis en los roedores pequeños, que son, digamos, los que son de
de mi mayor interés y sobre los que he estado trabajando hace un tiempo. Entonces, voy a compartir la presentación. Ay, creo. Sí, ya está presentando ya. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente gracias, Lucho. Realmente es un reto porque el grupo Rodentia es un grupo realmente, no decir monstruoso, pero es un grupo enorme también, que abarca no solamente los ratones, digamos, en la idea estándar que tenemos de los mismos, sino animales que ni siquiera sabemos que son ratones, ¿no? Entonces, y en parte esa ha sido la idea de poder presentarles hoy Ay, no puedo, Lucho, mover, creo esto. ¿Cómo muevo? Ay, perdón. Sí. Presentarles hoy un poco en imágenes también lo que son los roedores de Bolivia actualmente, ¿no? Y yo decía cuál es la riqueza o cuál es la diversidad de roedores de Bolivia hoy. ¿Por qué? Porque el día de mañana o en un par de días más esta lista sigue creciendo, ¿no? Entonces es una lista muy dinámica y con un grupo humano ahorita en Sudamérica que está trabajando arduamente para entender más el grupo, por lo que no me sorprendería que ya desde la impresión de la lista actualizada de mamíferos de Bolivia ya haya quedado un poquito desactualizada también. Entonces he puesto como título para hoy el orden Rodentia en Bolivia, una impresionante diversidad, un poco también para poderles contar algunas generalidades de lo que es el orden Rodentia en Bolivia, hablarles un poco de las familias que lo componen e ir un poquito a detalle sobre lo que son los géneros, los principales géneros y especies en Bolivia. Y al final de la charla quiero comentarles un poco sobre qué hábitats o en qué hábitats podemos encontrarlos, ¿no? Que son básicamente la relación entre el ecosistema y la diversidad de roedores que habitan. En este caso, vamos además a comentar que es algo muy importante para nosotros el tema de los roedores endémicos en el país. Sabemos que Bolivia es un país megadiverso y estamos realmente en un lugar estratégico, en una confluencia entre varias ecorregiones, lo que nos hace especialmente ricos en número de especies y en diversidad de roedores. Y finalmente vamos a ver un poco las características que se necesita para el uso de claves dicotómicas o para poder identificar los roedores, que es algo que en muchos casos se vuelve frustrante en el momento que nos toca hacerlo. Y con la idea además de que a la conclusión la gente pueda tener una mayor idea de lo que estamos hablando para poder además tomar acciones o tomar acciones hacia la conservación de los hábitats y de los roedores que ahí habitan. Entonces, creo que es importante empezar y poner a los roedores en perspectiva, ¿no? Entonces, las tres fotos que he puesto aquí son justamente para darnos cuenta que el grupo Rodentia no es solamente el ratón que está en el medio, ¿no? Que es el ratón típico del que solemos conocer muchas veces, similar al que a veces se vuelve plaga o a veces está incomodándonos en la casa. De todas maneras, cuando hablamos de roedores también estamos hablando de los carismáticos, como por ejemplo las ardillas, ¿no? Entonces todas las ardillas que tenemos en Bolivia, las ardillas arborícolas, todas ellas también pertenecen
al orden Rodentia, si bien a otra familia, pero también son estándar roedores, ¿no? Tenemos además al otro lado una vizcacha, que también pertenece al grupo de los Rodentia, todo debido a las características que ellos comparten, ¿no? En este caso, las características de tener los incisivos que utilizan para roer, y es una de las características principales del orden Rodentia. Entonces, para poner al orden Rodentia en perspectiva en cuanto a su importancia, en cuanto a número de especies y el número que representa respecto de los mamíferos en general, el grupo mamífero es el grupo de mamíferos más diverso a nivel mundial, tanto así que corresponde al 42% de las especies descritas y el 39% de los géneros descritos hasta la actualidad. Se calcula que hay alrededor de 2.000 especies de roedores a nivel mundial, y esta lista sin duda sigue creciendo. Es importante además notar que como país o como parte del continente sudamericano, en los últimos 50 años, la diversidad de roedores reconocida en cuanto a descripciones de géneros y especies, en los últimos 50 años ha aumentado en más del 160%. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 50 años hemos duplicado casi 2 veces el número de especies de roedores conocidas descritas. Ahora, algunas veces decíamos, los naturalistas de los siglos XVIII o XIX hicieron un papel muy importante, sin duda, en la descripción de todos estos roedores. Sin embargo, haciendo una comparación, esto lo hace Patton et al. En su libro Roedores de Sudamérica, él nota que es en realidad solamente el 34% de los géneros y el 39% de las especies que han sido descritas durante esa época. Pero es durante los siglos XX y XXI que se describen lo que restan, que sería el 66% de los géneros y el 61% de las especies. O sea, un montón de trabajo. Hablando específicamente de Bolivia. En Bolivia, a la fecha, se han registrado 406 especies de mamíferos. Eso corresponde a la lista actualizada de mamíferos de Bolivia, de Aguirre et al. 2017. Y específicamente el orden Rodentia presenta 148 especies, lo que representa en total 36% del total de la lista de mamíferos actual, lo cual sin duda es impresionante. Si incluimos además el 34% que son los murciélagos, los grandes amores de Lucho, pero también míos, se puede ver que realmente es en total son casi el 70% de la diversidad de mamíferos. Pero no puedo empezar la charla sin poner además sobre la mesa el trabajo con el que yo he básicamente crecido a la biología y a la mastozoología, que ha sido el trabajo del doctor Sidney Anderson, Mammals of Bolivia, Taxonomy and Distribution, del 97, que es una obra monumental en cuanto a registro de cada especie de mamífero, incluido obviamente roedores, que estaban en los museos en el mundo, con las identificaciones y los lugares georreferenciados de colecta, de colectores, de lugares colectados, etc. Entonces, creo que en eso hemos tenido una suerte enorme, porque nuestros países vecinos no tienen digamos, como base este instrumento, esta herramienta que nos ha permitido avanzar
para seguir descubriendo lo que tenemos, ¿no? Entonces, un reconocimiento muy especial al doctor Anderson y a su esposa, que ambos ya no están con nosotros, pero sin duda están en todo el trabajo que hacemos. Además, todo el trabajo de trabajar en la lista de roedores de Bolivia ha tenido diferentes etapas, entre ellas, primero la generación de la versión en español de lo que es la lista de mamíferos de Bolivia del 93. Hemos tenido varias listas, varias checklists, como el caso de Salazar et al. Del 2003, también, donde se reportaba entre todos los mamíferos también a los roedores. Y en este caso tenemos además la lista actualizada del 2019, la actual. Otra obra monumental que también nos ha permitido, si se quiere, avanzar o saber qué es lo que nos falta también, o priorizar los trabajos de investigación con roedores, es este trabajo monumental de Patton Pardiñas y de Elía del 2015. Perdón, no es Mamalos, sino es Mammals of South America, el volumen 2, Rodentia. Este es una enciclopedia de los registros de todas las especies de roedores descritas hasta la fecha, hasta el 2015, cuando el libro se publicó, en el que obviamente también está Bolivia, ¿no? Entonces, este libro es como un resumen de más de 30 años de trabajo de una cantidad de profesionales, me atrevo a decir que son los coautores del libro, más de 50 para los diferentes capítulos, cada uno con sus propias especialidades, y una gran mayoría son profesionales de primera, además todos latinoamericanos, además de muchos profesionales mastozólogos de Estados Unidos. El documento cuenta con más de 1.400 páginas y en parte es la base de mi presentación, aparte del libro del doctor Anderson. Y es ahí, y es en base a esta guía, digamos, que voy a hacerles la presentación de los roedores en Bolivia hoy. Para empezar, el orden Rodentia, un poco también nos hablaba Tatiana el otro día, ha sido dividido en 3 subórdenes. En este caso, los 3 están presentes en Bolivia. Los subórdenes son, si bien son utilizados de manera general a nivel mundial, ya hay algunos otros intentos de clasificación que permitan usar algunas características un poco, tal vez más filogenéticas, porque en este caso los subórdenes que se utilizan son más por características anatómicas que no necesariamente implican relaciones filogenéticas, ¿no? Entonces, en este caso, pero sí, el grupo de los Ciromorpha se consideran, digamos, como los grupos más basales, el grupo más, por decir, primitivo. Luego tenemos el grupo de los Miomorpha y el grupo de los Histricomorpha, o los que más conocimos como los Cabiomorpha, todos los cávidos. Entonces, y estos los vamos a ver un poco más a detalle a continuación. Además, dentro de esos 3 subórdenes, tenemos 12 familias. Dentro de esas 12 familias, que son las que detallo a continuación, la primera, que es es un Ciromorpha, son la familia de las ardillas arbóreas. En nuestra lista de mamíferos de Bolivia, específicamente de roedores, tenemos 3 especies. En el grupo de los crisétidos, o los ratas o ratones comunes, o ratones nativos, tenemos en la lista actualmente 96 especies. En la lista, en el
la familia de los Cávidae. Tenemos 8 especies. Ahí tenemos a los cuises y a las capibaras. Posteriormente los Cuniculides, la cuarta familia, donde están el jochi colorado, que lo conocemos muy bien, con 2 especies, y la familia Dasyproctide, que son los jochi pintados, que tenemos 3 especies a la fecha. La familia de los Chinchilidae, que son las vizcachas y las chinchilas, tenemos a la fecha 3 especies. La familia de los Dinomidae, o las pacaranas, que son también roedores de montaña, hay una sola, que es un monotípico. Después tenemos el grupo de los puercoespines, con 3 especies a la fecha. Y los abrocómidos, o los que yo llamo los amitos, que son el único género abrocoma, con 2 especies, de la cual uno es endémico de Bolivia. Y las otras 3 familias, una que son los topos, que es la familia Tenomidae, que son también muy característicos, con 12 especies a la fecha, de los cuales la mitad, 6 son endémicas para Bolivia. El grupo de los equínidos, que son las ratas espinosas, tenemos a la fecha 14, y finalmente el grupo o la familia de los octodóntidos, que es un grupo muy interesante, pero que en Bolivia solamente tenemos a los que llaman chofchuris, solo tendríamos una especie. Por lo tanto, tenemos reportadas las 148. Entonces, ahora vamos a entrar a verlas un poco más a detalle. Si se acuerdan, teníamos entonces los 3 subórdenes. Empezamos con el suborden Siuromorpha. Este suborden, presente en Bolivia, tiene características generales, que en parte las resumo, que son con placa cigomática bien definida y orientada anteriormente al arco cigomático, que es como la figura que muestro a continuación. Entonces tiene una placa cigomática orientada y perforada en la parte inferior por el foramen infraorbital, que es por donde van a pasar finalmente los nervios y los vasos sanguíneos, y lo que le da la estructura de un siuromorfo, por donde además van a pasar la musculatura a través del arco cigomático. Tenemos además, en general, un número dentario, o lo que llamamos una fórmula dentaria maxilar, un número dentario de 4 o de 5, que son básicamente molariformes, aparte de los incisivos de adelante, que es lo que lo definen como un roedor. Generalmente son muelas, digamos, bastante sencillas, ¿no?, con 3 cabezas transversales, y por lo general este grupo son herbívoros. En Bolivia, dentro del suborden Siuromorpha, solamente tenemos a la familia Siuridae. Entonces, y en la familia Siuridae, pero solamente tenemos en Bolivia a uno de las subfamilias, que es la subfamilia Siurinae. Están todas las ardillas arborícolas. En Bolivia, a la fecha, si bien hay un trabajo intenso también para la revisión de todo este grupo, que es bastante misterioso debido a, digamos, a la poca accesibilidad a muestras, tenemos a la fecha 3 especies: Adrosiurus spadiceus, que es la más grande, que es la que está aquí abajo en rojito con la barriga blanca, y tiene generalmente la cola mucho más pomposa que las otras, es más grande, llega a pesar, digamos, inclusive hasta casi 400 gramos. Después tenemos a la ardilla Microbrius flaviventer, que se encuentra en el lado
derecho de la pantalla. Y Notociurus bucherani, que no hay la fotografía, pero es la versión mediana de ambos y tiene características, si bien similares, también diagnósticas a nivel externo. De cualquier manera, las especies son ampliamente distribuidas, como vemos en los mapas, y lamentablemente son poco muestreadas. Por lo tanto, como dice en la misma revisión de Ciuride en Patton et al. 2015, sin duda en Bolivia, por lo menos en la parte central, que está muy submuestreada, van a haber mayores sorpresas. Y en particular porque manejamos incluso los nombres de subespecies. Lo que ahora nos toca es tener más muestreos y poder entender mejor la distribución de esta familia en el país. Como para cerrar el tema, indicar que muchos de las iniciativas de ciencia ciudadana o el uso de cámaras fotográficas está permitiendo también un mayor registro de ardillas para Bolivia y para otras partes, lo que sin duda, por lo menos en parte, va a ayudarnos a entender la distribución y tener una idea general donde poder hacer más esfuerzo en las capturas. El segundo suborden presente en Bolivia es el suborden Myomorpha. Este Myomorpha es en general el grupo de los ratones, por decir, los ratones como los pensamos de manera general, los ratones modernos o los ratones comunes. Tenemos la forma de disposición del arco cigomático, de la placa de la mandíbula y la forma en que el macetero y el músculo macetero medial y lateral pasan a través de la placa, de los huecos, de los espacios, en este caso no la placa, sino detrás del arco cigomático para formar el tipo de mordida que va a tener este grupo de roedores. En este caso, de manera general, tienen una placa cigomática orientada más lateralmente, como se ve aquí en la fotografía. También lo vemos en la foto más abajo. Tienen un foramen infraorbital agrandado y estrecho, pero típicamente ampliado dorsalmente, lo que vemos en la imagen a continuación aquí. De manera que se forman las hendiduras cigomáticas. Y es por estos, el músculo macetero permite además el paso de los nervios y los vasos sanguíneos. En este caso, en el caso anterior, el número de molares era de 4. En este caso, de 4 hasta 5. En este caso, el número se reduce a 3. Incluso pueden haber menos. Pero es un promedio de 3 muelas. De 3 molariformes o 3. Dentro de este suborden, tenemos a la principal familia que representa a los roedores en Bolivia, que es la familia Crisetidae. Y dentro de la familia Crisetidae tenemos a los ratones del Nuevo Mundo, que es la subfamilia Sigmodontinae. Esta subfamilia es la más abundante en cuanto a especies respecto de las otras familias que vamos a ver a continuación. Y hay todavía relaciones evolutivas filogenéticas aún sin resolver. Hay ratones que todavía, a pesar de los análisis morfológicos y moleculares, no llegan a formar clados claros dentro de los árboles filogenéticos de roedores de los sigmodontinos. Es el caso de la chinchilla, de la falsa chinchilla o la Chinchillula sajamai, que es un ratón que parece
muy parecido al grupo de los filotinos, que los vamos a ver un poco más abajo. En este caso, no forma un clado claro con el grupo al que se asemeja más, al menos externamente, por lo que por el momento se lo tiene colocado como un sigmodontine incerta sedis, de manera que está aún sin formar parte clara de la filogenia de los sigmodontinos. Este ratón tiene una distribución bastante localizada, es un animalito de pisos altoandinos, de roquedales, herbívoro, por decir, similar a los herbívoros andinos, tiene un ciego grande, donde acumula también y regurgita también para poder digerir mejor las plantas que consume. Si se fijan en la distribución, es un animal que básicamente tiene su distribución entre Bolivia y Perú, de manera que hay un registro también justo en la frontera con Chile, de manera que es por decir, es un endémico regional, ¿no? Entonces, que no se lo encuentra en ningún otro lado. Dentro del suborden Myomorpha, dentro de la subfamilia Sigmodontine, aparte de Sigmodontine incerta sedis, tenemos 10 tribus. Al ser un grupo tan diverso y tan lleno de formas, de tamaños, de formas de vida, de formas de alimentarse, de formas de muelas, de formas de cráneos, con base en esas características, el grupo de los sigmodontinos en Bolivia consta de 10 tribus. Perdón, 8 tribus. La primera es la tribu de los Abrotrichini. Si se fijan en las imágenes, son ratones bastante coloridos, en particular la especie Abrotrix-sielski, con además una gran variedad de subespecies o de variaciones morfológicas a lo largo del rango de su distribución. Estas dos especies, tanto Abrotrix andina como Yelski, son también roedores altoandinos, por lo tanto se los encuentra básicamente por encima de los 3.800 hasta inclusive por encima de los nevados. La otra tribu, la segunda tribu de las 8, es la más abundante en especies, que es la tribu Akodontini. Esta, nuevamente, en cuanto a formas, se asemejan mucho a las anteriores. Son, digamos, roedores sensu stricto, digamos, con la forma estándar de un ratoncito. En este caso, el primer género, que es el género Akodon, es el género más diverso en especies. Al momento en Bolivia tenemos 16 especies, de los cuales los que están resaltados un poco, 4 son considerados endémicos restringidos, o sea que son endémicos de Bolivia y están en varios de estos casos restringidos a áreas donde hay una alta amenaza de destrucción de hábitat, lo cual también resalta la importancia no solo de tener una lista de ratones, de roedores bolivianos, sino de saber específicamente cuáles son endémicos, restringidos y además dónde están, ¿no? Para tomar acciones. En este caso, las imágenes muestran Akodon boliviensis, que es el ratón, por decir, uno de los ratones más comunes también en los Andes de Bolivia. Akodon subfuscus, que es una especie muy similar. Nuevamente, entre ellos es bastante fácil el poderse confundir. Y el ratón de abajo, el que he elegido para representar digamos, a uno un poquito más diagnosticable por tener el vientre blanco y otra coloración, es Akodon albiventer.
Es una de las 16 especies que es relativamente práctico el poderlo identificar en campo, mientras que las otras especies, por lo general, bueno, es necesario la captura y el poder tener el cráneo para poder confirmar la especie. Aparte de estas 16 especies dentro de la tribu Akodontini, del género Akodon, tenemos a otro género que es el género Eusellinomis. Este género también, en este caso, es un género endémico. Si se fijan en la imagen, en la foto de su distribución, está básicamente restringido al sector de Huanchaca, por eso es que lleva el nombre de Eusellinomis huanchacae. Este fue encontrado o descrito por la doctora Emmons en los 90. Y este ratón en particular, los anteriores veíamos, en su mayoría son especies andinas, aunque Akodon en general ocupa muchos otros hábitats. Este en concreto es un roedor que habita el cerrado, es semifosorio, por lo que tiene garras también para poder excavar. Y bueno, como curiosidad, su nombre de Eusellinomis lo pusieron en honor al presidente brasileño Juscelino Kubitschek, quien creó la ciudad de Brasilia, donde es que se describió el género originalmente, ¿no? Porque si bien en Bolivia solamente hay Eusellinomis huanchacae y es endémico de Bolivia, Eusellinomis también tiene otras especies en Brasil. En este caso, este es un animal que es bastante hocicudo y se asemeja bastante a otro que vamos a ver a continuación, pero que es un género completamente diferente. Otro curioso miembro del grupo de la tribu Akodontini, que es tan diversa, es Kunzia tomentosus. Este roedor es el más grande de los sigmodontinos, que llega a pesar hasta 700 gramos, y es también especialista de áreas abiertas, entonces áreas de cerrado, y de tierras bajas. Por lo tanto, obviamente también con sus peculiaridades, es una especie considerada muy rara, muy difícil de capturar en las trampas, y por ende no se sabe tampoco mucho sobre la historia de vida de este animal, pero sí que es especialista de lugares abiertos tipo cerrado, como Pampas del Jit, o el cerrado de las Pampas del Beni y de Santa Cruz. Dentro de la misma tribu, para que sigamos viendo la gran variedad de ratones que existe dentro de del grupo de la tribu Akodontini, está otro hocicudo, en este caso es del género Lenoxus apicalis en este caso. Este animal vive en bosques nublados y entre el sur de Perú y el oeste de Bolivia. Si se fijan en el mapa a continuación, es además otro de estas especies con distribuciones muy restringidas. Además, no solamente en latitud, sino en altitud, porque esta zona es altamente montañosa, encontrándoselo alrededor entre 1000 y los 2500 metros en bosques de yungas. Entonces, en este caso, este sería otro caso similar a un endémico regional entre Perú y Bolivia. Otro digamos, menos evidente o más similar a los otros del grupo Akodon en sí, al tribu Akodontini, es el género Necromis. Si se fijan, este género Necromis es bastante similar a los akodones que veíamos antes. Sin embargo, este ratón o este género tiene características peculiares, aparte de algunas en el color de la piel, tienen algunas características diferenciables también en las patas y en las patas delanteras, ya que tiene el quinto dígito más pequeño que los demás, a diferencia de Akodon, que no lo tiene,
pero sus diferencias principales están en el cráneo. Tienen el cráneo, son roedores proodontos, que tienen los nasales bastante cortos, y por lo tanto los incisivos tienden a salir, a ser más procumbentes. Entonces, también son, en este caso, habitantes tanto de tierras altas como también de tierras bajas, en este caso. Y suelen tener, además, curiosamente, un comportamiento bastante diurno. O sea, que cuando uno va a poner trampas durante la noche, el género por lo general no cae, pero si dejamos las trampas de mañana a la tarde, durante la tarde, solemos capturar a necromis. Lo que en parte también nos habla un poco sobre su historia de vida, ¿no? Y finalmente, el último género de la tribu Akodontini son los otros hocicudos, que les decía que se parecían bastante a el Euselinomis que les mostraba antes. En este caso es el género Oxymicterus. Oxymicterus tiene una trompeta nasal, casi por decirlo, porque por eso les dicen trompeteros también a veces. Y en el caso de Bolivia tenemos 6 especies registradas al momento, de las cuales una es endémica. Esta es endémica además de Cochabamba, del sector bueno, de uno de los sectores en realidad que está más vulnerable actualmente, cerca de la Siberia. Es un género que a nivel Sudamérica es bastante prolífico, tiene un montón, es muy, muy diverso en número de especies y en tipos de hábitats que también ocupa. Bien, entonces pasamos a la tercera tribu. En este caso es la tribu Akodontini, Andinomini, que son esta tribu antes pertenecía o era parte de las tribus que no tenían un lugar claro dentro de la filogenia de los sigmodontinos, pero después de un trabajo reciente de nuestros expertos latinoamericanos, entre ellos Pardiñas, Delía, bueno, y en este caso también Salazar Bravo, que hicieron la descripción de esta nueva tribu, Andinomini, que solamente tiene 2 géneros y 2 especies. La que estoy mostrando a continuación es Punomis cofordi. Esta especie estaba descrita para Perú, pero como, bueno, 2 especies, Cofordi y Leminus, pero no tenemos la primera especie o la segunda especie en Bolivia. Esta especie, Punomis cofordi, fue descrita hace bastante poco, porque estructuralmente es muy similar a un Aulis comis, que es el que vamos a ver un poco más abajo. Entonces ahí les decía nuevamente lo complejo de poder identificar a los animales externamente sin poderlo confirmar con el cráneo. Los cráneos, las vistas de cráneos y molares que vemos al lado no son de Punomis, sino son del otro, de Andinomis edax. Es la otra ratita, digamos, bastante similar, con cola larga, de penachos. Entonces es bastante, digamos, singular cuando se lo ve en campo, pero además dependiendo de dónde, porque ambos, tanto Andinomis como Punomis, también son ratones andinos, son ratones que se encuentran en las partes altoandinas. Bueno, aparte de la tribu grande de los acodontinos, de los andinomes, que son solamente 2, tenemos el resto de las tribus, son bastante limitadas en especies. En este caso, la tribu Euneomine, que es una sola especie, que es Neotomis ebriosus. En este caso en concreto, este también es un roedor altoandino, y es un roedor que suele habitar cerca de lugares de bofedal, por lo que la gente lo suele llamar guaylero, y es bien conspicuo
es fácil identificar dónde está por el tipo de fecas que hace y el tipo de caminos que deja en el lugar por donde se moviliza. La siguiente tribu, la tribu Ictiomini, solo tiene una especie, y es una especie la que está presente en Bolivia, que aún está sin describirse o completamente, porque a lo que entiendo, esto es una especie de montaña, que además es un animal semiacuático, que tiene características, en este caso el espécimen que tenemos para Bolivia es un espécimen juvenil, y por lo tanto no tiene las características completas de un espécimen adulto, y al haber solamente un individuo es más complicado comparar con los otros chipchanomis que hay a nivel del continente. Otra de las tribus muy bien representada en Bolivia es la tribu de los Oryzomyini. ¿Y quiénes son esta tribu? Bueno, representan a todas las que llamamos comúnmente las ratas del arroz. Actualmente, en la lista anotada de mamíferos de Bolivia tenemos a 11 géneros y a 31 especies, que son las que he incluido en la tablita que muestro. Y este es un grupo que ha sufrido grandes cambios en los últimos años, dado que los 11 géneros, antes, al menos 6 de ellos eran uno solo, que era el género Oryzomys. Actualmente, todos estos roedores se han dividido en al menos 10 géneros más a nivel Sudamérica, y este trabajo lo han hecho mastozoólogos brasileños. Perdón. Ay, no sé. Y la estructura general del cuerpo, digamos, de los individuos, es similar al que he puesto de ejemplo al lado, que es Oligorhizomys andinus. Son animales bastante similares a una rata, suelen ser más grandes que los acodontinos normales, y tienen características entre colas bastante largas, algunas colas bicolor, tienen unas patas tanto delanteras como traseras bastante delgadas, pero este grupo además es bastante notorio por tener especies también arborícolas. Entonces, de todos los 11 géneros que he incluido aquí, también tenemos al género Nectomys, que es un género semiacuático, y además tenemos a todo el género de Oecomys, que son ratitas por lo general trepadoras. Y el género de los Oligorhizomys, que es bastante diverso también, que son 7 especies a la fecha, tenemos, son también distribuidos desde la parte andina hasta valles secos y hasta las tierras bajas. Entonces, abarcan un gradiente bastante amplio de hábitats y de altitudes. En este caso, de la tribu Oryzomyini como tal, tenemos a 4 especies endémicas en Bolivia. Y la Eamis acritus, que es de tierras bajas también. El género, una especie nueva de Nectomys, que todavía está sin asignar. Una ratita trepadora, Oecomys sidandersoni, justamente en honor al doctor Anderson. Y Oligorhizomys pachecoi, que ha sido descrita el 2015, si no me equivoco. O sea, es una especie muy, muy nueva, pero sí es una especie que ha sido diagnosticada de en medio de todos los Oligorhizomys, como que no encajaban
en ninguno. Entonces el equipo de Víctor Pacheco con Natalie Hurtado y el equipo de Guillermo de Lía han descrito a Oligorizomis y lo han nombrado en honor a Víctor Pacheco. Esto está en nuestros valles interandinos de Bolivia. Y ahora entro a la séptima de 8 tribus que les estoy comentando. Esta es mi tribu favorita, que es sobre la cual trabajé un poco y traté un poco de dar luces, pero creo que aún falta muchísimo por hacer. Y si se fijan, estos en general son bastante orejudos y se parece bastante a la chinchilula que les mostraba en la primera imagen, a la chinchilula que no tenía, digamos, no tiene un lugar completamente claro dentro del clado de los sigmodontinos. Como su nombre lo dice, la tribu Filotini quiere decir con orejas en forma de hoja, por lo tanto suelen tener pabellones de las orejas bastante grandes. En este caso tenemos 20 especies y varios géneros. Entre estos, en su mayoría, tienen un tamaño mediano, pero también hay algunos con tamaños más pequeños, como Calomis, pero los demás suelen tener una pinta general a lo que les muestro en las fotos al lado. Calomis es la que estoy mostrando, con cola bastante corta. Las otras dos ratitas con colas largas bicolores son los famosos Filotis, que a la fecha en Perú se han descrito en estos últimos años como 4 nuevas especies más, dentro del rango de las especies anteriormente consideradas de distribución amplia. Aquí he incluido dos fotos más de 2 miembros más de la tribu Filotini, que es Eligmodontia hirtipes, bueno, y Calomis, que ya les mostraba antes, y he incluido un pantallazo que he sacado de Stepan, de su página del internet, para que vean la gran variedad de formas de cráneos y de muelas que tiene este grupo. Sin embargo, hemos visto externamente tienen bastante similitud. Las muelas varían bastante también, pero en general son herbívoros. Y esta es la última tribu de la subfamilia Sigmodontini. Y esta es una tribu realmente espectacular. Es una tribu que en Bolivia tiene 3 géneros y 10 especies, pero a nivel Sudamérica, en especial el género Thomasomis, tranquilamente llega a más de 30 especies o más, porque es un grupo de ratones típicamente de bosques de montaña que ha sufrido diversificaciones impresionantes. Entonces, con el aumento de los estudios que se están haciendo en países vecinos, ya que la base inicial la trabajó Víctor Pacheco en su tesis de doctorado, y obviamente los Thomasomini o el género Thomasomis lo han nombrado en honor a Oldfield Thomas, a este gran naturalista que ha descrito también una infinidad de especies de mamíferos y de roedores que actualmente todavía conocemos. En especial, en este caso, vale resaltar que tenemos en Bolivia al menos 2 especies endémicas. Thomasomis andersoni, que si se fijan, es el mapa de abajo, tiene una distribución súper limitada, básicamente, no quiere decir que solamente haya 2 registros, sino que son 2 localidades, digamos, en los márgenes de la distribución de la especie. Y 2 géneros más, aparte de Thomasomis, que es Rhipidomis, que es una ratita trepadora, es un género de rata trepadora,
que en este caso en Bolivia tenemos 3 especies, unas más de bosque nublado de montaña y Rhiphidomis leucodactylus más de tierras bajas, y un tercer género, que es un género súper extraño, súper poco conocido también, que es Rhagomis longilingua. Este ha sido descrito recién en los principios del 2000 para Bolivia, ya que no había registro, y ha sido descrita para Perú a inicios del 2000 también, por lo tanto, es un género que si bien encaja mejor con la tribu Thomasomini, tampoco está completamente resuelto. Entonces, para variar, con la dinámica, esto no se sorprendería que Rhagomis finalmente forme su propio linaje. Además, lo que les mostraba en el mapa, Rhagomis longilingua igual está con un registro en Bolivia y 2 registros en Perú, apenas. En el caso de la otra especie endémica de Thomasomis, aparte de Andersoni, que es Thomasomis ladevi, si se fijan, igual está relacionado a bosque de montaña y está restringido, en este caso, al departamento de La Paz. Luego de cumplidas los 8 tribus de la subfamilia Sigmodontine, dentro del suborden Neomorpha, vamos a entrar al tercer suborden, que es el suborden Histicomorpha. El suborden Histicomorpha en Bolivia, bueno, en general, tiene las características generales siguientes. En este caso en particular, no tienen placa cigomática como tal, tienen arco cigomático, pero no tienen placa. Tienen un foramen infraorbital agrandado, que es el como que se muestra en la figura. Tienen una mandíbula histicognata, es la manera en que la mandíbula se conecta con el angular y los músculos maceteros. Y tienen, en este caso, la fórmula dentaria. Si se acuerdan, en el anterior suborden teníamos un número molar de 3. En este caso tenemos una fórmula dentaria de un incisivo, 0 caninos, un premolar y 3 molares. En este caso sí aparece un premolar, lo que no había en Sigmodontinus. Y además hay este premolar 4 muchas veces es deciduo, o sea, que se pierde o finalmente se recambia, o finalmente permanece fijo. En la imagen he hecho, digamos, he sacado una foto que más o menos muestra la diversidad de formas de cuerpo y de formas de vida que tiene este suborden en el país. El suborden Histicomorpha tiene varias familias. En este caso tenemos 10 familias en concreto, algunas que en Bolivia solamente tienen una especie. Tenemos la familia Cavide con 3 subfamilias, en este caso la subfamilia Cavine, que son lo que nosotros conocemos como los puises o los cobayos, y un caso curioso es Microcavia niata, que es el que les muestro en la parte de abajo, que es menos conocido tal vez, pero que está distribuido en el borde de Bolivia, en el centro, oeste y sur de Bolivia, en la parte altiplánica. La siguiente familia es la familia Cavide. La siguiente subfamilia es la subfamilia Dolicotine, que es la famosa Mara del Chaco, que es una sola especie presente en Bolivia, mientras que en Argentina hay otra. La segunda es la subfamilia Hydrocoerine, que en este caso todo lo que eran las capibaras y carpinchos antes tenían su propia familia, ahora por análisis filogenéticos y por análisis moleculares encaja mejor formando parte de
como subfamilia Hydroquerene de la familia Cávidae. Aparte de la familia de los cávidos, tenemos otras familias que no son muy conocidas a todos, como la familia Cuniculidae, que son los hochipintaos, y la familia Dasyproctidae, que son todos los hochicolorados. Sin duda eso los conocen, son más familiares para nosotros. La cuarta familia, dentro del suborden Histricomorpha, tenemos a la familia Chinchillidae. Dentro de la familia Chinchillidae tenemos a dos subfamilias, que son la subfamilia Chinchillidae de las chinchillas y las vizcachas de la parte andina. Pero también tenemos una versión de llanura de Chaco, de chinchilla, que es, le dicen una vizcacha de llanura, que forma parte de la subfamilia Lagostomine. Finalmente, bueno, avanzando en las 10 familias dentro del grupo de los histricognatos, tenemos a la familia Dinomide, que es a la que comúnmente llamamos Pacarana. Es una familia monotípica, con un solo género y una sola especie, y es de bosque de montaña, de igual manera que, aunque está ampliamente distribuido, como se muestra en la figura, es relativamente raro, pero es, digamos, relativamente común en el hábitat, que es el bosque de montaña alto, y con patas fuertes y estrepador, y es bastante similar a los hochis que veíamos antes, ¿no? Aquí. La sexta familia es la familia de los puercoespines, que en Bolivia antes se tenían registradas solamente 2 especies, que es Coendu bicolor, Coendu prensilis, que son las de abajo, y en la lista actualizada se ha incluido una nueva, que es Coendu rufescens, que es la que mostramos en la parte de arriba, que es un registro de Santa Cruz. La familia Abrocomidae es una familia nuevamente de histricognatos típicos, en este caso tienen pabellones grandes, con muescas en el pabellón, típico de histricognatos, y en este caso tenemos un solo género, que es el género Abrocoma, pero 2 especies. Hay más especies en el continente, pero en Bolivia al momento solamente tenemos registradas 2. Es un ratón que tiene, es un género que tiene tiene unos cachetes muy grandes, con una cantidad de vibrisas enorme y muy, muy enraizadas, que sirven mucho para el tema de táctil, ¿no? Entonces son muy, muy, muy sigilosas, muy sensibles al ambiente. Tienen unas bulas muy, muy, muy agrandadas y unos dientes bastante sencillos, que también son característicos, además, bueno, son prismáticos, típicos del género, para animales que además consumen muchas plantas resinosas. Entonces, estos en general viven en el Abrocoma cinerea, es un ratón también de altura, que generalmente come yareta, que le dicen localmente amito, mientras que Abrocoma boliviensis es un ratón más bien de valles secos, que todavía está siendo estudiado, porque el equipo de D'Orbigny, el equipo de Cochabamba están haciendo un trabajo muy bueno, con trampas cámara también, para entender un poco más a esta especie. El penúltimo es la familia Tenómide, los tucotucos, que son los excavadores por excelencia, que tienen los dientes sumamente reducidos, pero siguen teniendo un premolar y 3 molares, como la fórmula dentaria del grupo. En Bolivia tenemos al momento 12 especies, de las cuales la mitad, 50% de las especies de Tenomis son endémicas locales, y eso en parte se debe también a las características del animal, que es excavador y tiene obviamente un movimiento bastante limitado en el espacio, y característico, con orejas pequeñas y garras, y una serie de
pelos que cubren los bordes de los dedos también, que les sirven también para expulsar la arena cuando están excavando. La otra familia, que es de las más abundantes de este grupo, en realidad la más abundante de las familias de los cisticognatos, es la familia Equinidae, o las ratas espinosas. Y es otra familia que tiene un gran número de especies, de formas corporales, tamaños, comportamientos, por lo tanto es otro mundo. Y además que son muy complicadas en cuanto a para poderlas capturar, etc. Entonces realmente son animales bastante enigmáticos, y en Bolivia se conoce muy poco. Esta familia en concreto se divide en 4 subfamilias, que son las Dactylomine, que son las arbóreas trepadoras, que vamos a ver a continuación, los Equimine, los Eumisopine y Miocastorine. En general, el dibujo que he puesto al lado están representando, bueno, al menos a las primeras 2 o 3 subfamilias. Entonces, entramos a la familia de los Dactylomine, que es la familia de las ratas del bambú. Son ratas sumamente sigilosas, súper adaptadas a trepar. Tenemos 3 especies en Bolivia: Dactylomis boliviensis, Dactylomis dactylinus y Dactylomis peruanus. Son tan sigilosas que, a pesar de ser especialistas de tacuaral y de comer hierbas y ser relativamente grandes, en la noche al movilizarse no se las siente. Tienen un comportamiento muy peculiar porque vocalizan para territorio y para otras, me imagino también para reproducción, pero casi no se sabe nada de estos animales. Entonces es nuevamente muy importante el poder conocerlas mejor. La segunda subfamilia es la subfamilia de los equimines. Aquí tenemos otras ratas curiosas, que son también ratas medianas. Tenemos a Isotrix bistriata y Macalata videlphoides como las 2 especies presentes en Bolivia. Estas ratas, las ratas equinides, son las ratas que ha trabajado por muchos años Louis Emmons, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos animales no caen en trampas y tienen que ser capturadas con escopeta. Aquí les he incluido una foto de Isotrix bistriata, que es un animal de tierras bajas, pero como se sabe tan poco sobre estos animales, hemos tenido reportes de Isotrix a más de 1000 metros de altitud, lo que hace sospechar o que es algo nuevo o que realmente la rata está más distribuida, solo que nunca se la registra justamente por ser tan rara, ¿no? Macalata videlphoides es una rata más bien terrestre, bueno, sí trepa, pero no es especialista trepadora, y también tiene el pelaje, en este caso sí tiene el pelaje más áspero. Finalmente tenemos la familia de la subfamilia Eumisopine, que son otras ratitas, digamos, del grupo de las espinosas. Mesomis ispidus es una ratita trepadora también muy poco conocida, de muy pocas localidades también en Bolivia. Y por otro lado, Proequinis, que es el género más prolífico de la subfamilia y de la familia Equinide como tal. En Bolivia tenemos al momento 6 especies y contando, porque tenemos ahorita también en Madidi una posible nueva especie de rata espinosa de montaña del género Proequinis. Tenemos, además de Mesomis y Proequinis, tenemos a la última ratita de la subfamilia, que es Tricomis. Esta es una ratita nuevamente característica de los cisticognatos, con la oreja moesqueadita, tiene cola larga, es un animal mediano y tiene una distribución bastante de llanura, digamos, de la parte de tierras bajas. En Bolivia se tiene pocos registros. Sin embargo, es un animal que a través de trampas cámara, como les mostraba, por el tamaño se la está conociendo más. En este caso es en el sector del Brasil.
Y finalmente tenemos, no finalmente, perdón, tenemos la cuarta subfamilia. Teníamos entonces unas Dactylomine, Equimine, Eunisopine, y tenemos la cuarta que es Miocastorine, que es una sola especie, Miocastor coipus, que es una ratita especialmente diseñada para el agua, siempre está en taropales, etc. No es una especie común, tiene una cola especial también como timón para moverse, y es, por decir, el representante sureño del castor en las Américas. Y pasamos a la última familia de los histricognatos, que es la familia de los Octodontidae. Esta familia tiene un género y una especie nada más. Bueno, obviamente en Bolivia, porque fuera del país hay otras especies dentro de la familia. Nosotros tenemos en Bolivia a Octodontomis glidoides, a este es el que le dicen chofchuri también, que es muy común en valles secos, pero también en la parte altoandina. Y se dice que le gusta mucho agarrar las cosas que brillan y llevárselas a su madriguera, por eso le llaman chofchuri. Bueno, entonces hasta ahí he cubierto las familias, los subórdenes, las familias y subfamilias de los roedores registrados en Bolivia a la fecha, y he hecho un resumen de las especies endémicas de Bolivia, que son 25. Le decíamos que de estas 80% son roedores. Tenemos, en el caso de la lista que les muestro, las dos primeras son marsupiales, el tercero es un murciélago. Después los otros dos son los primates endémicos que tenemos del Beni, y las otras 20 que están en rojo son los roedores endémicos que en parte hemos mostrado en la presentación. Entonces son bastantes que realmente es necesario considerar para temas de conservación. Quería yo compartirles este ejercicio que le proponía a Lucho en su momento, que era en los roedores, por cada hábitat en el que trabajamos como mastozólogos, ya tenemos una idea de qué tipo de ratones vamos a encontrar. Entonces, un poco conociendo su historia natural, etc. Entonces, en este caso, en este hábitat de piso alto andino, un poco conociendo a los roedores que hemos repasado, sin duda vamos a buscar y vamos a encontrar al menos filotinos, acodontinos y chinchílidos en todo este sector, ya sea en bofedales, en guayares, en roquedales, etc. Entonces era como un poco como el conocer el hábitat de las especies nos permite también interpretar la forma de vida de estas. Estas serían las que esperaríamos encontrar en un ambiente altoandino. En el caso de roedores, más de temas de lugares yungueños, obviamente hay hábitats que son más diversos que otros en números de especies y de subfamilias, etc. En los yungas encuentras una gran variedad de especies, algunos que estoy listando entre los acodontinos, oryzomyinus, dactylomis, coendus, pacas, etc. En cambio, en lugares de llanura, como decíamos, por ejemplo, en el caso de Puncia, de ese acodon grande que veíamos que es semi-excavador, o de Necromis, que también es característico de lugares abiertos. Entonces, de por sí ya al conocer su hábitat, al entrar a un ambiente de este tipo, más o menos podemos inferir el tipo de hábitos y de especies que podríamos encontrar. Y esto también lo hemos podido comprobar con el proyecto de Identidad Madidi, y tenemos los informes que hemos hecho de cada localidad que sirven de referencia. Esto, por otro lado, también que son hábitats, en este caso sabana de montaña, que son hábitats muy poco estudiados, altamente fragmentados y que realmente ameritan estudiarlos muchísimo más.
De manera general, un poco para resumir digamos, todo el contenido de lo que es el orden Rodentia en Bolivia, sin duda su éxito lo define también por su versatilidad en cuanto a formas de vida, formas de aprovechar el ambiente, y con un aparato masticatorio sin igual, ¿no? O sea, pues tienen dientes que pueden roer y pueden aprovechar lugares, incluso comida, alimentos que otros no pueden. La gran diversidad de roedores en Bolivia es el resultado de una gran variación de ecosistemas y paisajes existentes. Por lo tanto, nos toca ahora seguir averiguando, investigando aquellos hábitats que todavía no conocemos bien para el grupo Rodentia, porque seguro que vamos a tener endémicos y otras que nos van a dar mayores elementos para poder tomar acciones en conservación. Son animales que varían altamente en peso. Tenemos desde los pequeñitos calomis, que pueden pesar 20 gramos, hasta las capibaras, que pueden pesar tranquilamente hasta 70 kilos, todo dentro de Bolivia, evidentemente, y todas las especies endémicas de las que les he comentado, es importante considerarlas porque son generalmente especies pequeñas, con distribuciones reducidas, por lo tanto son altamente frágiles al tema de la alteración de hábitat. Si se darán cuenta, o tal vez han dado cuenta a medida que iba yo exponiendo, es que de una mayoría de las especies se conoce básicamente lo básico. No se conoce una distribución real de la especie y menos aún historia natural, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poderlas estudiar a fondo. Nuevamente en el tema de las amenazas, el tema de la competencia y predación por especies exóticas, no solamente por gatos y demás, sino por especies de roedores exóticos, como en este caso ratus y mus. Y, bueno, más aún considerando que los hábitats están desapareciendo tan rápidamente, es importante considerar los estudios intensos sobre este grupo tan importante. Esta es la lista de fuentes de información que he utilizado, que sin duda hay un montón, pero son entre las principales, y ahí agradezco por el momento.